Ahí está grabando. Entonces voy a dibujar aquí un pequeño circuito con unas poquitas resistencias y vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff, que son las que estábamos conversando. Y para eso voy a dibujar un circuito chiquitito. No sé si está bien, ven esta pantalla porque estaba compartiendo con ustedes otra pantalla, probablemente no la vean esta, pero enseguida la voy a mostrar. Enseguida. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a colocar por aquí vamos a dibujar un ahí, vamos a dibujar uno por aquí, vamos a dibujar uno por acá, vamos a dibujar un elemento por acá. ¿Ya? Ahí, ahí, ahí. Y vamos a dibujar una fuente por aquí. Ya, entonces aquí le vamos a dar 2. A este le vamos a poner unos 4. Y a este le vamos a poner aquí 4. A este le vamos a poner aquí 6. Y aquí vamos a hacer así. Y este le vamos a poner aquí 24. Entonces, voy a poner aquí la unidad de medida. Profe, disculpe, Dígame, señorita. ¿usted dónde va a guardar las grabaciones? La estoy grabando, la estoy subiendo al canal. ¿Al canal? Sí. ¿Y cuál es? ¿Tiene algún link? Que no sé dónde está el link. Tengo un canal que se llama La clase del profe Mario, así se llama. Ah, ya. Ahí las he subido todas. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Ahí están. Todas las que he hecho están ahí. De hecho, de Ya. los 2 cursos. Y también quiero subir algunas grabaciones ahí que no he hecho todavía, pero sí tengo que hacer. Así que también las voy a subir ahí. ¿Ya? Entonces... Ya. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a colocar este. Esto es lo que están viendo ustedes, ¿no es cierto? ¿Ven ese circuito? Un circuito muy sencillo, demasiado sencillo incluso. Sí, sí se ve. Sí, se ve. Ya. Entonces, veamos, en este circuito, entonces, nosotros tenemos una fuente de 24 volts, me faltó la B de volt. Vamos a asumir que tenemos el positivo arriba, me faltaron algunos datos, entonces lo vamos a corregir aquí. Volts y... está con griego. Y vamos a tener el positivo acá arriba.
¿Ya? Entonces, este es el circuito. Ya, este es el circuito. Entonces, entonces, en este circuito dijimos que tenemos ahí una fuente de 24 volts y hay tres resistencias, una de 2 ohms, otra de 4 ohms y otra de 6 ohms. ¿Ya? Entonces, veamos primero cuántos nodos tenemos, de acuerdo a lo que decíamos el otro día. Entonces, insertamos. Aquí vamos a insertar un dibujito. Aquí. Entonces vamos a tener un nodo aquí en este punto, ¿no es cierto? Vamos a tener otro nodo, dijimos en todos los puntos que unían dos o más elementos. Aquí tenemos uniones de dos elementos nomás, así que no hay problema por ese. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis del circuito y aquí tenemos otro nodo. Fíjense que en particular este nodo de aquí abajo, como el elemento es que este de aquí, este es el elemento, el de 6 ohms, que es una resistencia, lo dibujo así para hacer más rápido, y después tenemos la fuente. Y entre esta resistencia de 6 ohms y la fuente no hay ningún otro elemento pasivo, ni activo. Por lo tanto, aquí en este caso el nodo es todo esto. Perdón. El nodo es todo esto. Ah, ¿qué estoy haciendo? Se me está corriendo. Ya, en este caso, el nodo va a ser todo este elemento. Todo ese es el nodo. Es un solo gran nodo. No es el punto, no es un punto porque es toda la unión completa. Ya, ese sería el nodo. Entonces, todo lo que he dibujado aquí en celestito serían los nodos. Entonces, vamos viendo. En este nodo, ¿cuántos elementos acceden? Uno solo. ¿Cuántos salen? Uno solo. Luego ya sabemos que según las leyes de corrientes de Kirchhoff, la suma de las corrientes que entran tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen. Es decir, si esta corriente entra al nudo, necesariamente tiene que salir por este camino, no tiene otra alternativa. Luego, esta corriente va a seguir circulando por aquí, va a generar un voltaje en esta resistencia, según la ley de Ohm, y va a llegar a este nudo. Cuando estamos en este nudo, entonces la corriente entra por este nudo y debe salir por este nudo. Entonces sale por este otro lado, por lo tanto la corriente que entra al nudo es la misma que sale, no tiene otra alternativa. Sigue la corriente por aquí, genera un voltaje en la fuente de 4 y entonces vamos a llegar a este punto en donde nuevamente entra la corriente por este camino y sale por el camino que sigue a continuación, por lo tanto la que entra es la misma que sale, y lo mismo sucede en este gran nudo de aquí abajo. Eso entonces indica inmediatamente de que este circuito tiene la misma corriente que circula por todos sus elementos. ¿Ya? No hay una corriente distinta. Distinto sería si en este punto central nosotros pusiéramos aquí un elemento adicional. ¿Ya? Ahí cambiaría la cosa porque en este nudo del medio, en este nudo de aquí, lo que pasaría es que estaría entrando la corriente por aquí y se estaría dividiendo una parte por aquí y otra parte por acá. ¿Ya? Eso es lo que estaría pasando. La verdad es que estoy encontrando demasiado sencillo el circuito, pero bueno, ya lo planteé así de esa manera. Entonces, el problema es que no puedo, creo que voy a compartir otra imagen con ustedes mejor. Voy a dejar de compartir y voy a compartir. Voy a compartir este. Eso voy a compartir mejor que el Paint, aquí me permite dibujar más rápido. ¿Ya? No tengo que estar para arriba. Ya, entonces, tengo esas condiciones y lo que dije yo es que este sería un nudo.
Ya, este sería un segundo nudo, este sería un tercer nudo, y este es el cuarto nudo que ya sabemos que es todo uno solo. ¿Ya? Lo que decimos. Entonces ya vimos que si yo hago circular por aquí una corriente, como el lado positivo está arriba, entonces nosotros asumimos la convención, y la convención dice que la corriente sale por el positivo de una fuente, entonces tendría que entrar para allá, subir la corriente, para allá tendríamos entonces la corriente, ¿no es cierto? Y a esta corriente le podríamos llamar I, la letra más bonita. Ya, no varía mucho. Ya, una corriente I, entonces, esta corriente entonces sería la que estaría entrando por este camino al nudo, y la misma corriente I entonces debiese estar saliendo del nudo. ¿Ya? Cuando la corriente atraviesa un elemento, como por ejemplo el elemento, esta resistencia de 2 ohms, la corriente no cambia de magnitud, ¿ya? Se mantiene la misma magnitud de la corriente. Luego, esta corriente I que habíamos mencionado aquí va a ser la misma que va a estar entonces en este punto aquí. ¿Ya? No puede cambiar la corriente. Y entonces esa misma corriente va a pasar por el elemento pasivo, que en este caso es la resistencia, y entonces va a salir de la misma resistencia, va a entrar al segundo nudo, y la misma va a salir del segundo nudo, etc. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos decir que en este nudo, o sea, perdón, en este circuito, en el entorno de este circuito, vamos a tener que va a circular por él la misma corriente. Entonces voy a borrar aquí un poquitito y puedo decir entonces que tengo una corriente que circula entonces en este sentido, que hemos elegido arbitrariamente, o sea, arbitrariamente pero basado en la convención. ¿Ya? Entonces esta va a ser, esta corriente I va a ser la misma entonces que va a circular por todo el circuito de esa manera. ¿Ya? O sea, podemos decir tranquilamente con ese análisis, y sabiendo la primera ley de las corrientes de Kirchhoff, que la corriente en este circuito va a ser la misma siempre. Entonces, eso en primera medida. Segundo, si nosotros quisiéramos hacer en este mismo circuito un análisis de voltajes, de la ley de voltajes de Kirchhoff, asumiendo de lo que él nos indica, entonces nosotros tendríamos que decir, en primer lugar, que seguir la convención que habíamos visto. Cuando una corriente entra a una resistencia, por el lado donde entra, la polariza con un signo más, ¿no es cierto? La polariza positivo. Entonces, va a ser positivo, entonces, por los lugares donde entra la corriente. Luego, este lado va a ser positivo para efectos de voltaje, ¿no es cierto? Y entonces, para la segunda resistencia, esta de 4, también el voltaje va a ser positivo aquí, lo voy a dibujar aquí abajo mejor. Y también va a ser positivo aquí. ¿Ya? Y el positivo de la fuente está acá arriba, por lo tanto, el lado de abajo es el negativo de la fuente. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ir calculando esos voltajes para saber qué corriente tenemos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si hacemos pasar, o sea, hagamos el recorrido partiendo desde este nudo de aquí abajo, que es el más grandote, y vamos a hacer el recorrido en el mismo sentido que esta corriente I que definimos acá. Entonces, vamos a decir que llegamos a la fuente y nos encontramos con el signo menos, ¿ya? Con el signo menos de la fuente, ¿ya? El signo menos de la fuente, y la fuente vale 24 volts, ¿ya? Porque es una fuente de voltaje. Recuerden que estamos haciendo un recorrido de voltaje. Tremendos números.
Ya, 24 volts. Seguimos el recorrido y nos llegamos a esta resistencia y como entramos por este lado encontramos el positivo del voltaje y aquí vamos a tener un voltaje que va a estar dado por el valor de la corriente y por la resistencia, según lo que nos dice la ley de Ohm, ¿no es cierto? Y eso va a ser positivo. Entonces vamos aquí a tener más 2 veces, más 2 veces el valor de la corriente que no la sabemos todavía. Seguimos el recorrido, vamos a llegar aquí a la resistencia de 4. Entonces vamos a sumar 4 veces, perdón, el valor de la corriente que no lo sabemos, porque es suma de voltaje lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Y vamos a llegar a la fuente de 6 y vamos a tener más 6 veces la corriente, con lo cual hemos completado el recorrido. Ustedes se fijan, en la parte de abajo la resistencia de 6 es la misma que la parte de abajo de la fuente de 24 volts, por lo tanto llegamos al final del recorrido y de acuerdo a la ley, segunda ley de Kirchhoff, dice que eso tiene que ser igual a 0. Ok. Entonces, fíjense que nos dio esa ecuación. Y en esta ecuación particularmente, nosotros podemos decir que tengo términos semejantes, ¿no es cierto? Todas las corrientes son las mismas, las puedo factorizar y por lo tanto yo puedo decir que esta ecuación se va a transformar en 6, voy a hacer el proceso completo, menos 24, sabe que es bastante simple, voy a tener 2 más 4 más 6, todo eso es por I igual 0, por lo tanto podemos decir rápidamente que I va a ser los 24 dividido por 6, 10, 12, o sea, 2 amperes. ¿Cierto? Eso es aprovechando las leyes de Kirchhoff. Entonces, ahí tenemos la forma de poder establecer cuál es el valor de corriente utilizando las leyes de Kirchhoff. ¿Ya? Entonces vamos a ver que esa corriente que está ahí es 2 amperes y obviamente nos tiene que dar la suma de los voltajes. Vamos a tener aquí 2 por 2, 4 volts vamos a tener aquí, entonces en la primera resistencia, aquí vamos a tener 4 volts. Voy a escribir con letras más chiquititas. Y en rojo. 4 volts vamos a tener ahí. Vamos a tener aquí 8 volts en la resistencia de 4. En donde el positivo está como hemos marcado. Y aquí vamos a tener 6 por 2, 12 volts. 12 volts. Y por lo tanto, si sumamos 12 más 8, 20 y más 4, los 24 volts de la entrada. ¿Ya? Ahí tenemos una aplicación directa de las leyes de Kirchhoff. Veamos otro caso, inventemos otro caso. Voy a... Me pierdo de repente el puntero. Ahí. Entonces voy a asumir que tengo un nudo aquí. Que yo he tomado, este es un nudo, que he tomado el nudo cualquiera de un circuito, ¿ya? En donde podríamos decir que, lo que habíamos visto el otro día, aquí voy a decir que hay una rama, aquí hay otra rama, aquí hay otra rama, ya, 5 ramas. Vamos a un ejercicio un poquito más complicadito. Entonces podemos decir que aquí va a ir una corriente que va entrando al nudo
podemos decir que esta corriente, por ejemplo, puede salir del nudo. A veces lo que se hace en algunos circuitos para evitar hacer tantas flechas como la que estoy haciendo yo aquí, es colocarle signos positivo o negativo. El negativo significaría eventualmente que está saliendo del nudo, pero otras veces se hace con flecha mejor. Vamos a poner esta flecha para acá, saliendo. Está entrando. Y está saliendo. Ya, entonces vamos a colocarle valores aquí cualquiera. Supongamos que este es I1, lo que habíamos visto el otro día me parece. I1 igual 3 amperes, por decir algo. 3 amperes. Aquí vamos a tener I2 igual, supongamos 2 amperes. Aquí vamos a tener I3, que no lo vamos a conocer. Aquí vamos a tener un I4, ni siquiera sé qué resultados van a dar, así que tengo 3, ya. 7 amperes. Y aquí vamos a tener 6 amperes. Entonces la pregunta es ¿cuánto vale I3? Ya. Exactamente esto que está aquí es la pregunta. ¿Cuánto vale I3? Entonces, para poder conocerlo, aplicamos las leyes de corrientes de Kirchhoff, lo que ya habíamos estado mirando, y entonces podemos decir aquí que la suma de las corrientes que entran al nudo tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen del nudo. Por eso es que la ley se establece como la suma algebraica de las corrientes que acceden al nudo. Entonces, acceder es entrar o salir. Para estos efectos. Entonces nosotros vamos a decir que la suma de las corrientes que entran y quiénes están entrando al nudo. Vamos a escribir aquí vamos a hacer la ecuación aquí abajo porque si no, no va a alcanzar el espacio. Entonces están entrando I1, ¿qué otro está entrando? I4. I1 más I4 está entrando, ¿no es cierto? Bueno, I3 lo vamos a asumir que está saliendo, no sabemos si sale o entra. Todavía podría estar entrando eventualmente. Y eso estaría entonces saliendo según el dibujo I2. Y esta le puse I1, I2, I3, I5 tendría que ser la de 6 amperes. Y también la I3. Entonces vamos a tener que I1 vale 3, I4 vale 7. Y esto tendría que ser igual a I2 que vale 2, más I5 que vale 6, más I3 que no sabemos. Entonces vamos a tener 7 y 3, 10 por un lado, y vamos a tener 6 y 2 son 8. O sea, vamos a tener aquí 10 menos 8, que es la suma, y eso es igual a 2, y eso es igual a I3. O sea, I3 vale entonces 2 amperes y está efectivamente saliendo. Ya, esa es la aplicación de la ley de corrientes de Kirchhoff. Ahora, ¿qué hubiese pasado si no me dice la dirección o me dicen, mire, yo creo que la dirección no es saliendo del nudo, sino que es entrando al nudo? No es para allá, sino que estimamos que la dirección va para allá. Exactamente el mismo problema. Entonces, el planteamiento del problema, y lo voy a escribir aquí abajo, aquí al ladito. Entonces vamos a tener que decir que, no, este es letras. Tendría que decir que I1 más I4 más el I3 están entrando al nudo, ¿no es cierto? Más I3. Y están saliendo del nudo I2 e I5. Ahí, I2 e I5 estarían saliendo del nudo. Por lo tanto, tendría que decir 3 más 7
más I3, que es lo que no conocemos, y esto va a ser igual a I2, que vale 2, más I5, que valía 6. Entonces voy a tener 7 y 3 son 10, más I3 igual a 8. Pero I3 tendría que ser menos 2. ¿Me fijan? Entonces la pregunta, bueno, ¿está malo esto porque salió negativo? Fíjense que en este caso salió negativo. Aquí salió negativo y sin embargo en el caso anterior salió positivo. ¿Estará malo? Bueno, la respuesta es no, no está malo. Lo único malo, entre comillas, es que se había asumido que la dirección de la corriente I3, que era la incógnita, estaba entrando al nudo, cuando en realidad va saliendo del nudo. ¿Cómo se expresa eso? Entonces con un signo menos. ¿Ya? Cuando nos aparece un signo menos en una corriente calculada, significa que no iba en el sentido que nosotros supusimos que iba, sino que va en sentido contrario. Ese es todo el drama que se puede presentar, nada más. ¿Ya? Entonces, en vez de entrar al nudo, como supuestamente se nos dijo en el caso 2, va entrando, va saliendo de este. ¿Ya? Entonces, por eso aparece este signo menos. ¿Ya? El signo menos no representa nada más que un error en la apreciación de la dirección de la corriente en esta corriente, bien digo, que supuestamente nosotros habíamos estimado en un sentido cuando en realidad no necesariamente era eso. ¿Ya? Eso es todo. ¿Ya? Ahí tenemos una aplicación de las dos leyes de Kirchhoff. ¿Ok? ¿Consultas ahí? Profe, Dígame. en la primera donde le dio positivo el 2, también se cumple la ley de Kirchhoff, ¿o no? Claro, también se cumple. También se cumple, porque si tú te fijas aquí, por ejemplo, lo voy a marcar aquí. Aquí la única posibilidad para que se cumpla, porque aquí está la ley de Kirchhoff, donde estoy colocando ahora la raya roja, ¿no es cierto? 7 más 3, 10, 6 más 2 son 8. Luego la única posibilidad es que I3 valga 2. Y se cumple. Tenemos 10 por un lado y 10 por el otro lado sin igual. O sea, 10 entran y 10 salen. Y ahí en ese caso, ¿cuál sería el resultado correcto? 2. Y 3, 2 amperes. Y 2 amperes positivos. Porque en el primer caso nosotros habíamos supuesto que la corriente salía del nodo. ¿Ya? En este caso, I3 sale del nodo. ¿Ya? Aquí en este caso habíamos supuesto que la corriente 3 salía del nodo. Por eso es que aquí están las que salen. 2, 5 y 3 son las que salen del nodo. ¿Ya? La corriente 2 sale, la corriente, esto me faltó colocarle I5 aquí, e I3 que salía del nodo. Ese era el caso. Es más, Gracias. ¿se entiende la idea o no? ¿O quedó más confuso? No sé si se entiende. Ya. Es más, yo podría colocar eso. ¿Cuánto vale la corriente I3? Aquí va una corriente I3, que no sabemos ni siquiera si entra o sale del nodo. ¿Ya? Sabemos que hay una corriente I3 ahí, pero no sabemos si entra o si sale del nodo. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Entras del nodo? ¿Estaremos en un error si asumimos que entra al nodo? ¿O podríamos decir que sale del nodo y estaríamos en un error al decir que sale del nodo? Ninguna de las dos decisiones que tomemos es error. ¿Ya? Si asumimos que entra o si asumimos que sale. Ninguna de las dos. Simplemente estamos tomando una determinación para ver el resultado. Entonces, si en ese caso de no saber la dirección de esa corriente, nosotros la asumimos arbitrariamente, entonces nosotros podemos decir, si sale positivo, era la dirección que estimamos. Si sale negativo, nos equivocamos y la dirección va en el sentido contrario. Y eso es todo. ¿Ya? No hay más drama que decir, ah, me equivoqué en el sentido y va para el otro lado. Punto. Y se acabó el problema. ¿Ya? Vamos a hacer bastante énfasis esto en los ejercicios que vamos a ver a continuación, más adelante. Profe, consulta. Dígame. ¿Puede que en algún caso particular esa I3 nos haya dado 0? O sea, que no haya flujo de corriente. Sí, claro. En algún caso. Perfectamente. ¿Sí?
De hecho, lo pensé en un minuto, pero no lo quise hacer al tiro, porque yo podría haber dicho, y de hecho hay varios, lo vamos a ver más adelante, que hay una situación que se produce un valor de 0 ahí. A ver, este era 7 y 3, 10, 6 y 2 son 8. En vez de 2, yo pongo aquí 4 amperes, por ejemplo. Aquí, en vez de I2 de 2, voy a colocar aquí, voy a borrar eso así. Entonces voy a decir, ¿qué pasa si I2, por alguna razón, en algún minuto, I2 se transforma en I2 igual en 4 amperes? ¿Ya? Y quisiéramos calcular cuánto vale 3. I3. ¿Ya? Entonces resulta que lo voy a hacer aquí arribita y lo voy a hacer con letras rojas para que no nos confundamos. Aquí voy a hacer este tercer. Profe, ¿sería I2 4 amperes o Perdón, I2, I3 sí. 4 amperes? No, no, no. I2. Ah, ya. I2, perdón. Este es un 2. Ese es I2. Igual 4 amperes. Ya, esto es lo que quise hacer aquí. Entonces, para que no lo pierda, voy a escribir ahí arriba. Y voy a borrar esto aquí. Y 2, 4 amperes, ahí sí. Ya, perdón. Entonces, vamos a escribir aquí que vamos a, ¿cómo lo vamos a hacer? Decimos entonces, las corrientes que entran. ¿Cuáles son las corrientes que entran al nudo? Las que están marcadas ahí, ¿no es cierto? Y uno entra al nudo y 4 entra al nudo. ¿No es cierto? Entonces, y 1 más y 4 son las que entran al nudo. No sabemos más. No sabemos si 3 entra o sale. Vamos a hacer una votación. ¿Quiénes quieren que I3 entre al nudo? Que levanten la mano. ¿Ya? Alguien podría decir, no, no quiero que entre al nudo porque como no lo sé, ya, Bastián levantó la mano. Listo. Ya, ahí tenemos uno. Cristian también levantó la mano. Ya tengo 2. ¿Ya? 2 participantes levantaron la mano. Muy bien. Entonces vamos a elegir que I3 entró al nudo. Y por lo tanto, como le vamos a hacer caso a ellos que levantaron la mano, le vamos a hacer que I3 también entra al nudo. ¿Ya? Entonces tenemos las 3 corrientes que supuestamente están entrando al nudo. O sea, 2 sabemos que sí, sabemos que están entrando al nudo, y más la corriente I3 que estamos asumiendo que están entrando al nudo. Muy bien. Entonces decimos, bueno, como ya tomamos la decisión, I3 estaría entrando al nudo, y aquí tenemos a Marcelo que también levantó la mano. Ahí tenemos varios más que levantaron la mano. Muy bien. Entonces, vamos a tener ahí que esas 3 corrientes están entrando al nudo, por lo tanto son positivas. En un lado el signo igual, y estas tienen que ser igual a todas las corrientes que salen. Entonces las corrientes que salen en este caso es I2 y 5, que nunca le pusimos nombre. I2 más I5, eso están saliendo del nudo. Y ahí entonces decimos nosotros, este es I5. Ya, ahí nosotros decimos entonces que estamos cumpliendo con la ley de Kirchhoff. La suma de las corrientes que entran, I1, I4 y 3, tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen, I2 y 5. Entonces, las corrientes que entran son I1, que vale 3, la corriente I4, que vale 7, más la corriente I3, que no sabemos cuánto vale, y eso tiene que ser igual a la corriente I2, que vale 4, más la corriente 5, que vale 6. Fíjense, tenemos 3 más 7, 10, más la corriente I3, y esto va a ser igual 6 más 4, 10. Luego, la única posibilidad para que se cumpla la ecuación es que I3 sea igual a 0. ¿Ya? Eso es perfectamente posible. Uno puede cambiar valores de los elementos pasivos, por ejemplo, una resistencia típicamente, puede cambiar algunas cosas y hace que esa corriente 3 sea 0. Eso no es problema. ¿Ya?
O bien lo que puede pasar es que esa corriente 3, ese circuito que estaba en la corriente 3 se abrió en alguna parte del circuito y cambiaron las condiciones. Entonces, esa corriente, cuando hay un circuito abierto, eh, hay una rama que queda, entre comillas, colgando, y por esa rama que queda colgando, entonces la corriente vale cero. Eso lo vamos a ver también Exactamente. más adelante. ¿Ya? O sea, queda como sujeto a incertidumbre lo que ocurre con esa rama del I3, por donde supuestamente fluía una corriente I3. ¿Por qué sujeto a incertidumbre? O sea, porque, por ejemplo, lo que usted decía, puede que esa línea de ahí, donde supuestamente fluía I3, Ujú. puede que esté conectado a un interruptor y eso se prende o se apaga. Sí, claro. O también pueda, no sé, estar desconectado el circuito. ¿Puede pasar eso también? Sí, claro, porque se puede abrir, porque se puede cortar, porque se puede quemar, puede pasar varias cosas. Ya. Sí, exactamente. Lo más común Vale, perfecto, gracias. lo más común es que se abra el circuito a raíz del uso de un interruptor, por ejemplo. Eso es lo más común. Y es lo que da seguridad además de operación del circuito. ¿Ya? Eso no es problema. Bien. Vamos a volver a la transparencia a esta, pero me parece que ahora ustedes no la ven esta, porque yo le había compartido solamente el Pine. ¿Ven esta pantalla, la que tengo ahora con el PPT? Se ve el Paint, profe. Profe, a mí me queda una duda. Dígame. ¿Se podría dar el caso, por ejemplo, que se redistribuyan las que salen o las que entran? No sé. Me imagino, por ejemplo, como el agua, como decía este como ejemplo. Ujú. ¿Se puede dar un caso así? Sí, ¿Que pase corriente después? perfectamente. Lo que pasa es que en general los circuitos son más o menos estables en el sentido de lo que se está usando. Pero, por ejemplo, en una instalación eléctrica normal, como es su casa, por ejemplo, yo puedo tener una corriente que está entrando a la habitación, a la casa completa, y a medida que yo voy prendiendo equipos, luces, van cambiando un poco las corrientes en el resto. Se van redistribuyendo de alguna manera, porque siempre tiene que ser igual a la que entra. Ya, no sé si me explico. Ustedes tienen un tablero, a la entrada de su casa hay un tablero, y en ese tablero hay una serie de, de circuitos. ¿Ya? Cuelgan varios circuitos en ese tablero. ¿Ya? Entonces, ustedes van a tener un tablero aquí, ahí un tablero. Entonces en este tablero ustedes tienen unos aparatos gorditos con un interruptor, unos aparatos más flaquitos con interruptores. ¿Ya? Aquí tienen otro flaquito seguramente. Es probable que haya otro gordito, se lo pueden ver más tarde cuando terminemos. Y se pueden dar cuenta que al menos hay una distribución parecida a esto. Debería haber al menos uno gordito que es casi el doble de estos delgados. ¿Ya? Y otro más delgado. Entonces, típicamente, uno de estos son interruptores automáticos, así se denominan, y los gorditos son interruptores diferenciales, así se llaman. Entonces, si uno pudiese mirar por el interior de los conductores, yo aquí puedo salir hacia un par de habitaciones, por ejemplo, y salgo con una corriente para allá y que va a enchufes, por ejemplo. Supongamos que esos van a 2 o 3 enchufes, una cosa así. Y de este otro salgo para otro lado con iluminación, por ejemplo. ¿Ya? Y de este, supongamos que salgo a la cocina para otro tipo de enchufes que van a ver aquí en la cocina. ¿Ya? Entonces pueden hacer circuitos de este estilo. ¿Ya? Todos estos en algún minuto van a estar conectados entre sí porque la alimentación es una sola. De acá arriba viene la alimentación, puede que pase incluso a un interruptor general acá, y en alguna parte aquí se utiliza lo que nosotros denominamos electricidad una barra, y me tomo de esa barra y voy aquí, bueno, esto no es tan real porque hay un detallito ahí, pero no importa. Y de la misma barra voy a todos estos. ¿Ya? Entonces, supongamos que este de aquí al medio sea iluminación, ¿ya? Que la iluminación esté para 2 habitaciones. Entonces,
por aquí, que es este que entra a mi casa, llega a la corriente principal. Y esta corriente va a ser la suma de todas estas corrientes, porque aquí esta corriente está entrando y todas las otras están saliendo del nudo. El nudo sería la barra. ¿Ya? Que hay una barrita ahí dentro del tablerito y que va repartiendo la energía para todos lados. Entonces, por ejemplo, si esto va a enchufes, aquí estos son dos enchufes, por colocar un caso. Y en este enchufe de acá, yo conecto en un rato, supongamos, una cafetera. Ya. Voy a tener circulación de corriente por aquí, a ver si puedo, por aquí, por la barra, por esta línea, por el dispositivo de protección, por esta línea, hasta la cafetera mientras esta esté funcionando. ¿Ya? Y supongamos que no tengo nada más conectado, está pleno día, por lo tanto no necesito ni siquiera iluminación, ninguna otra cosa, entonces la única circulación de corriente que va a tener es esta. Supongamos que aquí en este otro lado yo tenga el refrigerador, que es una cosa que está permanentemente conectada. ¿Ya? Entonces aquí va a haber siempre una circulación de corriente mientras el refrigerador esté funcionando. Mientras esté funcionando el compresor del refrigerador. ¿Ya? Porque hay rato que el compresor no funciona, por lo tanto ahí no consume corriente un refrigerador. ¿Cuándo consume? Cuando suena y hace circular el gas para poder enfriar. O cuando abrimos el refrigerador, entonces ahí también va a haber circulación de corriente, porque cuando yo abro el refrigerador, supongamos que ahí fui, lo abrí para poder ver, qué sé yo, si había cerveza fría, ¿ya? Por ejemplo, y ahí se enciende una lucecita, entonces hay circulación de corriente. Entonces, en ese caso, si está el refrigerador funcionando con corriente, porque quedó abierto, qué sé yo, y además este otro aparato también lo tenemos funcionando, fíjense, va a haber una corriente por aquí para allá, va a haber una corriente por aquí para allá, que no tienen por qué ser iguales, ¿ya? Y esas sí corrientes van a ir circulando en ese sentido, porque están alimentando los elementos que están de consumo. Estas dos corrientes se van a sumar en este nudo, ¿ya? Se van a sumar aquí en este nudo, esto es común que se haga, este nudo existe, ¿ya? Y esta corriente entonces sigue por aquí, ¿ya? Entonces ahora si alguien, por ejemplo, prende una luz acá, alguien va y prende una luz, por ejemplo, aquí, vamos a colocar ahí una lucecita, alguien prende una luz aquí, entonces va a tener circulación de corriente por aquí ahora. ¿Ya? Que es lo que va a estar ocurriendo ahora probablemente en el recinto donde ustedes están, hay circulación de corriente en un circuito por la iluminación que tienen en el lugar donde están, y otro circuito si es que tienen su computador enchufado a la red eléctrica, o algún otro aparato que esté enchufado a la red eléctrica. Por otro lado, va a aparecer una cosa similar como esta. Y esta corriente también va a venir por aquí. ¿Ya? Y toda esa corriente va a estar suministrada por esto. Hay un cierto límite. Entonces, esta corriente que vamos a asumir por ahora de que esta corriente es constante, que no hay cambio, que siempre va a haber la misma cantidad de corriente, entonces la corriente se puede ir distribuyendo. Para acá, lo que necesite para la ampolleta, supongamos que esto es una de esas ampolletas de bajo consumo, así que la corriente son poquititas, chiquititas. La corriente de este aparato puede ser más alta porque normalmente estos equipos de calefacción, lo que permiten de las cocinas, por ejemplo, son de más alto consumo. Los refrigeradores son no tan extremos, pero también tienen un nivel más o menos elevado de consumo. Entonces, se va distribuyendo. Y supongamos que acá son enchufes de otras habitaciones que nadie la está usando y no hay nada conectado. Esta iluminación en otras habitaciones no hay nadie más y nadie las conecta, entonces no hay circulación de corriente. ¿Por qué? Porque estos circuitos están abiertos para estos efectos. ¿Ya? Ahora, aprovechando este ejemplo medio raro tal vez, toda vez que ustedes tienen, por ejemplo, un televisor que está esperando el control remoto, o un equipo de música o lo que sea, esperando el control remoto, está consumiendo energía, pero muy poquitita. ¿Ya? Eso se denomina consumo fantasma, se conoce en la jerga.
porque es un consumo que nadie está utilizando para estos efectos. Solamente el equipo lo está esperando para poder conectarse y encenderse cuando yo lo requiero. Es lo mismo que esos equipos que tienen algún grado de control automático, de encendido automático en determinadas horas, también tienen unos consumos bastante pequeñitos. O sea, en ese caso, supongamos que aquí, en este punto de aquí, yo tenga aquí un sistema de control remoto o automático o un televisor esperando el control remoto, tengo una pequeña circulación de corriente aquí que va a estar permanentemente y la estoy dibujando en delgadito para que se note que, espero que la vean, que hay circulación de corriente por ahí. Muy pequeñita, pero hay. De hecho, eso es una de las cosas que uno, cuando hace eficiencia energética, estudia eficiencia energética, dice, mire, evitemos esto porque no es tan grave de que alguien vaya, busque encienda o enchufe y lo encienda bien. Y no necesite el puro control remoto. A menos que esté, no sé, por un lugar donde tenga difícil acceso y bueno, hay otras las condiciones que están ocurriendo. ¿Ok? Ese es más o menos el esquema. Entonces sí, perfectamente pueden haber cambios en la cantidad de las corrientes. ¿Ya? En los circuitos que nosotros vamos a ver, no vamos a ver cambios porque no vamos a generar resistencias variables. Cuando tenemos resistencias variables, ahí sí. O cuando aparecen más nuevas resistencias, ahí sí pueden haber cambios. ¿Ya? Y vamos a hacer un ejercicio donde se van a notar esos cambios. ¿Ya? Espero haber contestado de alguna manera la pregunta. Sí, profe, me quedó claro. Demasiado claro. Muchas gracias. No, sí, gracias por el ejemplo. Ya, bien. Entonces, vamos a volver a esto. Tengo que compartir de nuevo esto. Dejo de compartir aquí y comparto esto. ¿Ya? Entonces, este ejemplo que tengo aquí es muy similar al que le acabo de hacer. Entonces, espero que estén viendo esta ahora es la PPT. Entonces, aplicar las leyes de Kirchhoff para obtener la corriente que circula por el siguiente circuito, muy similar a lo que hicimos, dos resistencias, y aquí sí lo que hay tres fuentes. ¿Ya? Hay una fuente de 15 volts, una de 24 y una de 12 volts. Entonces, ya sabemos de que aquí están 1, 2, 3, 4, 5 nodos, que todos los nodos unen dos elementos, así que no tiene ningún interés lo que ya vimos. Ya sabemos que la corriente que entra es la misma que sale. Y aquí se estimó una dirección de corriente en forma absolutamente arbitraria. ¿Ya? En ese sentido, arbitrariamente se decidió en ese sentido. Entonces, dado ese sentido, podemos hacer entonces el recorrido de voltaje de Kirchhoff, porque sabemos nosotros que en cada una de las resistencias, la resistencia por la corriente me va a dar el voltaje aquí, entonces puedo hacer la suma de voltajes de Kirchhoff. Y lo otro es que dado que asumimos que la corriente va en ese sentido, aquí va a colocar la polaridad positiva, en esta parte en la entrada de la resistencia, en la entrada de la corriente, y aquí también la polaridad positiva del voltaje en esa resistencia. Entonces, si aplicamos entonces, ahí, aquí está el mismo circuito, entonces si aplicamos, partimos por este punto, este nodo de aquí, y 1 por R1, ¿sí? ¿Está bien? Entonces partimos por este nudo de acá arriba a la izquierda, entonces decimos R1 por I1, que es este voltaje positivo, que nos encontramos con el positivo del voltaje. Seguimos, nos volvemos a encontrar con el positivo de la fuente, 24. Seguimos, nos encontramos con el positivo de la fuente de la resistencia de 50, va a ser I2 por R2, que ya sabemos cuánto vale. Nos encontramos con el negativo de la fuente 12, menos 12. Nos encontramos con el negativo de la fuente 15, menos 15 igual 0. ¿Ya? Entonces, si hacemos el recorrido, o sea, ya hemos hecho el recorrido, entonces despejamos la corriente, fíjense que la corriente es la misma, entonces vamos a tener R1 más R2. Vamos a tener menos, o sea, al otro lado signo igual, vamos a tener menos 24 más 12 más 15. ¿Ya? Y vamos a dividir por R1 más R2. Sabemos que R1 vale 200 y R2 vale 50, luego esta suma vale 250. Y aquí sucede una cosa interesante. Fíjense que el 15 tiene el positivo hacia arriba y el 12 tiene el positivo hacia la izquierda. Pero si nosotros tomamos esta de 12 volts y la acercamos a 15, quedan los dos positivos en la misma dirección hacia arriba. ¿Ya? Y es como, lo que hacen es que se están sumando esa fuente de voltaje, como colocar dos pilas en serie. ¿Ya?
Sin embargo, esta otra está al revés, porque tiene el positivo a este lado, ¿ya? Al lado izquierdo. Entonces, lo que está haciendo esta fuente de 24, empujando de acuerdo a la convención, está empujando la corriente que vaya en sentido contrario al que hemos elegido. En cambio, la fuente de 15 y la fuente de 12 están empujando a que la corriente vaya en el otro sentido. ¿Ya? Entonces, por esa razón, aquí se restan. Si ustedes se fijan, aquí se restan menos 24 más 12 más 15. Y como 12 y 15, la suma de las dos es mayor que 24, entonces la corriente va en este sentido. Si 12 y 15 fuese, por ejemplo, en vez de 24 volts fuese 30, entonces 12 y 15 no vencen, entre comillas, a la fuente de 30, entonces la corriente no iba en este sentido, sino que va en sentido contrario. ¿Y qué pasaría en ese caso? Aquí tendríamos un signo menos. Y simplemente nos diría que la corriente tiene un signo menos aquí. ¿Ya? Menos, supongamos los mismos menos 12, por decir el mismo número. ¿Ya? Menos 12. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿nos equivocamos? ¿Por qué salió negativo? Bueno, salió negativo porque nosotros habíamos asumido que la corriente iba en este sentido y simplemente nos equivocamos. No era en ese sentido, sino que iba en sentido contrario. Eso va a significar el signo menos que aparece ahí adelante. ¿Ya? Nada más. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Ya, no hay dudas parece. ¿No? Si alguien preguntaba. Ya, lo otro que podemos calcular y que dijimos que se podía calcular es la potencia. ¿Ya? La potencia la podemos calcular, aquí tenemos las tres fórmulas. Voltaje por la corriente, resistencia por el cuadrado de la corriente, cuadrado de voltaje dividido por la resistencia. Por cualquiera de las tres formas podemos calcular la potencia. En este caso, por ejemplo, vamos a tomar la potencia que está consumiendo la resistencia R1. Entonces, aquí en este caso vamos a tener R1 que vale 200. Podemos calcular el voltaje, porque ya sabemos que la corriente es 12 miliamperes. Entonces tenemos 12 miliamperes por 200 ohms. Vamos a tener 12 por 200. ¿Qué es aquí? 12 por 200 me da 12 miliamperes, está bien, por 200 ohms, me da entonces 2.4 volts. ¿Ya? Entonces yo puedo saber que aquí en la resistencia aparecieron 2.4 volts, de acuerdo a mis cálculos. Entonces yo puedo decir, multiplico este voltaje, 2.4, por la corriente que es de 12 miliamperes y puedo calcular la potencia. También puedo utilizar la resistencia, que la conozco que es de 200, por el cuadrado de la corriente que ya la conozco, que son 12 milios, o sea, 0,012. Entonces, puedo calcular aquí 200 por 0,012 al cuadrado. Y debo llegar al mismo resultado, 0,0288 watts. O bien, como también puedo calcular el voltaje, que ya dije que era de 2.4, puedo colocar 2.4 al cuadrado, dividido por 200, y me debe dar 0.0288 watts. Cualquiera de las tres formas debe darme el mismo resultado. ¿Ya? No debiesen haber resultados distintos. ¿Ya? Y aquí se calculó sobre la base de R y cuadrado. Es una de las más comunes formas para poder calcular la corriente, perdón, la potencia en una resistencia, es usar R y cuadrado. ¿Ya? Les dejo a ustedes para que calculen ahora mismo la potencia en la resistencia de 50. Ocupen, de hecho pueden ocupar las tres. Las tres formulitas y tiene que llegar al mismo resultado. No puede ser distinto. Vamos a subirlo un poquito. ¿Tienes sueño? ¿Y tomar mate? Espera un poquito. Está muy apurado. Está muy apurado. ¿No? ¿Está aburrido?
No tiene que tomarle prueba a usted también. A usted. Sí. Mm. ¿Qué cosa no tiene? Ah, sí. Tienen que tener cosas. Ya, entonces. Vamos a tener 50 por 2. ¿Tenemos algún resultado? Dio 7.2 miliwatts. Ya. Ok. ¿Con las 3 ecuaciones o con una sola? Con una sola, de hecho. Ah, ya. Les recomiendo que puedan hacer la otra. Aquí tengo un resultado. No estaba viendo el chat. Es 7,2 miliwatts. Perfecto. ¿Con cuál lo hicieron? ¿Con el RI cuadrado? Si era como la más directa ahí. Sí, claro. Pero la idea es que también vean que con las otras funcionan lo mismo, solo que hay que hacer un cálculo adicional, ¿no? Que es calcular el voltaje. Pero si ustedes se fijan, indirectamente lo están calculando al colocar RI cuadrado, están calculando el voltaje indirectamente. ¿Por qué indirectamente? Porque está como involucrado en el cálculo. Voltaje y resistencia por corriente. ¿No es cierto? Y al ser otra vez por corriente, tienen la potencia. Bueno, debiesen llegar a los mismos valores.
¿Les dio lo mismo? ¿Les volvió a dar el mismo valor o no? Están calculando todavía. Profe, ¿puede poner la pantalla en el circuito, por favor? Perdón. ¿Esa? Sí, gracias. Profe, Dígame. ¿qué se está haciendo ahora? Están calculando la potencia en la resistencia de 50 con las tres fórmulas. Ah, ya pensé que ya había terminado eso. No. Estaba esperando eso para seguir con el siguiente ejercicio y ya vamos a terminar. Ya, Matías dice que da lo mismo. Muy bien. Bien, sigamos. Profe, Sí, dígame. consulta para determinar, o sea, para ocupar la fórmula de la suma de los voltajes. Ujú. En esa yo tengo que partir desde un nodo, Sí, de cualquier o punto. parto desde el componente. Tiene que partir antes o después del componente. No puede partir por la mitad del componente. Vale, profe. ¿Ya? Siempre es conveniente partir o antes o después del componente. ¿Ya? Pero no partir en la mitad, porque siempre cuando uno parte en la mitad no sabe qué hacer y qué hago ahí. ¿Tomo la mitad del valor? ¿Qué hago? No. Siempre es conveniente partir antes. En otras palabras, del nudo anterior, inmediatamente anterior. ¿Ya? Y llegar a ese mismo punto. Bien, veamos otro ejemplo. Dice aplicar las leyes de Kirchhoff para obtener el valor de la resistencia R3 que está acá, sabiendo que la potencia disipada en la resistencia R2, que es de 25 ohms, es de 56,25 watts. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, obviamente está resuelto y ustedes están viendo la resolución. Pero yo aquí puedo hacer esto. No, claro. Ahí ustedes están viendo el PPT, ¿no es cierto? Sí, Sí, profe. Ya. Ahí está, esto es lo que quería hacer. Entonces, bueno, ahí tenemos, hemos asumido una dirección de corriente, pero en este sentido de izquierda a derecha, pero no es tan arbitrario, porque fíjense que yo tengo aquí una fuente de 55 volt aquí, cuyo lado positivo está hacia arriba, por lo tanto, esta fuente me empuja la corriente hacia arriba. Inmediatamente a continuación tengo una fuente de 10 volt que la empuja hacia abajo, pero la de 55 es más poderosa que la de 10, o sea, aquí el gallito lo gana la fuente de 55, claramente.
Y después tengo una fuente de 35 que también está empujando la corriente en el mismo sentido. En otras palabras, esta fuente de 35 está apoyando la de 55. La de 10 es la que se opone. ¿Ya? Eso es perfectamente posible. Lo que normalmente no lo hacemos porque esto se transforma en una carga y al final lo único que hace es oponerse a la circulación de corriente. Es como colocar en uno de estos juegos de pilas que habían antes una pila al revés, pero ya no se hace eso. Pero por el hecho de que la fuente 55 y la fuente 35 son más poderosas que la de 10, entonces la dirección de la corriente va a ir en ese sentido. Así que el resultado debe ser positivo. Bien, dado eso, entonces las polaridades van a ser siempre en la entrada de la resistencia. R1, R2, R3, R4 y R5. Pero resulta que aquí no conocemos el valor de R3. Pero nos dan un dato adicional que la potencia en la resistencia R2 es de 56,25 watts. ¿Ya? Y nosotros sabemos que la potencia es igual al producto de la resistencia por el cuadrado de la corriente. ¿No es cierto? Por lo tanto, podemos calcular esa potencia usando esta información que tenemos aquí. Potencia es el valor de la resistencia, en este caso R2. Es la potencia en R2, y en este caso es R2 por el cuadrado de la corriente. Entonces, si despejamos la corriente, entonces como conocemos la potencia en esta resistencia de 25, y sabemos su valor, entonces podemos definir cuánto es la corriente. Y como ya sabemos, por el solo hecho de mirar el circuito, que no hay nodos que tengan unión de 3 o más elementos, entonces es un circuito que le vamos a llamar después serie para todos los efectos. Entonces podemos calcular aquí la corriente diciendo que la corriente que vamos a tener en el circuito es la raíz cuadrada de la potencia dividido por la resistencia. O sea, vamos a tener la potencia que es de 56,25 dividido por la resistencia de 25 bajo la raíz, eso nos da entonces 1,5 amperes. Y ya sabemos cuánto es ese valor de la corriente. Entonces ahora podemos establecer la ecuación de voltaje de Kirchhoff. A esta se conoce de esa manera, la ecuación de voltaje de Kirchhoff, que aquí partimos otra vez en este nudo acá arriba, ya, del lado izquierdo arriba, y podemos decir que 18 por la corriente, que ya la sabemos, menos los 35, recuerden que nos encontramos con los signos y ese mismo signo anotamos, más los 25 por la corriente, que ya la conocemos, menos los 70, al seguir el recorrido, menos los 70, más R3 por I, que R3 no lo sabemos, más R4 por I, o los 32 por I, más los 13 por I, menos los 55, más los 10, y llegamos al punto de partida. Entonces, al llegar al punto de partida, todo igual a 0. Podemos factorizar por las corrientes, por la corriente que ya la conocemos. Entonces vamos a tener esta suma, 18 más 25 más el valor de R3 que no lo sabemos, más los 32 más los 13. Y aquí lo que se hace convenientemente es colocar al otro lado signo igual todo lo que son los voltajes. ¿Para qué? Para poder despejar el dato que nos falta rápidamente. Entonces vamos a tener más 35 más 70 más 55 menos 10. Y vamos a tener entonces que la suma de 18, 25, 32, 13 es 88. R3 más 88 veces la corriente que ya la conocemos, tiene que ser igual a 150. Por lo tanto, después despejamos R3 y R3 resulta ser de 12 ohms para estos efectos. Entonces ahí tenemos otra forma de poder utilizar las leyes de Kirchhoff en conjunto con el cálculo de la potencia. ¿Se fijan? Lo que no podríamos hacer aquí es que tuviésemos dos incógnitas. Por ejemplo, no supiésemos el valor de R3 y el valor de R5. Ahí no podríamos digamos, resolverlo, porque nos faltaría un dato para poder resolver. Tendríamos dos incógnitas y nos faltaría un dato. Entonces, una quedaría en función de la otra. Esa sería la única solución. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí?
Profe, ¿puede subir un poco? Es que no se ve la parte de abajo. Ah, es que la tengo, ya. Ahí, es que la tenía en modo de presentación. Sí, ahí sí, gracias. Ya. Claro, lo que pasa es que ahí la tengo en modo de escritura nomás la presentación, entonces está todo lo que está escrito ahí. Esto lo tienen ustedes entre paréntesis, ¿ah? O sea, no es necesario que lo estén copiando todo esto de aquí. Lo tienen en su apunte. ¿Tienes frío? Sí. ¿Cuándo se va a frente? Me va a tirar todo el aire caliente. Muy bien. ¿Me tira? Bien, lo último que quiero mostrarles hoy día, entonces, es la lámina siguiente. Esta se la voy a mostrar en mi formato de presentación del PowerPoint. En el circuito anterior nosotros teníamos que una serie de resistencias, ¿no es cierto? 18, 25, la de 12 que calculamos, la de 32, la de 13, y una fuente que eran tres o cuatro fuentes que finalmente las sumábamos en una sola, en un solo valor, la podemos dejar como una fuente única. ¿Ya? Entonces, aquí sucede esto que ya lo habíamos hecho, que si hacemos el planteamiento de Kirchhoff de voltaje, la ley de voltaje de Kirchhoff, decimos que es 18 por la corriente más 25 por la corriente, los valores de cada una de las resistencias por el valor de la corriente, ¿no es cierto? Que ya hemos visto que es la misma. Entonces, nosotros podemos hacer este arreglo de, ¿cómo se llama?, factorizar la corriente, ¿no es cierto? Que ya lo hicimos, y nosotros podemos decir que, como la ley de Ohm dice que el voltaje es igual a una resistencia por la corriente, fíjense que 18, 25, 12, 32 y 13 son resistencias. Son las resistencias que están en todo el camino que le hemos puesto a la corriente. ¿Ya? Por una corriente igual al voltaje, y los 150 claramente es voltaje. Entonces, aquí está la ley de Ohm, se mantiene la ley de Ohm. Siempre hemos escrito la ley de Ohm en otras palabras. ¿Ya? La gracia de Kirchhoff es que trabaja sobre la base de la ley de Ohm. Entonces nosotros podemos decir que mirado desde la fuente de 150 volts, desde los terminales superior e inferior de la fuente no ve la resistencia R1, la 2, la 3, ve una sola. Y esa resistencia que ve la fuente la vamos a denominar una resistencia equivalente. Y en este caso, resulta que la resistencia equivalente va a ser la suma de todas las resistencias que hay en el camino. O sea, la de 18 más 25 más 12 más 32 más 13. ¿Ya? Esa es la resistencia equivalente. Y esta estructura que tenemos aquí se denomina conexión en serie. Probablemente esto lo hayan visto en física, me da la impresión de que lo pueden haber visto en física. Y en una conexión en serie se cumple lo siguiente, que desde los terminales del circuito serie, yo tengo una serie de resistencias que están tomadas como de la mano una al lado de la otra. ¿Ya? Esta es la primera, está unida con la segunda resistencia está unida con la tercera, y así sucesivamente n resistencias que puedan haber en el camino. Y se va a cumplir que la resistencia total o resistencia equivalente mirado desde la entrada de la fuente, desde los terminales de la fuente, va a ser la suma de todas las resistencias que voy a encontrar en el camino. ¿Ya? Entonces, la suma de todo es el valor de la resistencia equivalente. Como les digo, la fuente no ve que hay 10 resistencias de distintos valores, sino que ve como una sola gran resistencia que es el total. No le interesa el resto. ¿Ya? Lo otro que va a suceder en esta conexión en serie es que las corrientes en la resistencia 1, la que pasa por la resistencia 2, por la 3 hasta la enésima resistencia, es siempre la misma, y es igual a una corriente, que es esta corriente que tenemos dibujada aquí en rojo. ¿Ya? Ese es el segundo fenómeno que ocurre en un circuito que se denomina serie. Lo tercero es que si nosotros calculamos los voltajes, el voltaje de la resistencia 1 va a ser
R1 por I1. El voltaje de la resistencia 2 va a ser R2 por I2. Y así sucesivamente. Como la corriente es la misma, entonces el voltaje B1 va a ser R1 por I, el 2 R2 por I, el 3 va a ser R3 por I, etc. Pero nada nos dice que las resistencias tengan que ser iguales. Como las resistencias no tienen que ser iguales necesariamente, entonces nosotros podemos decir que el voltaje total aplicado, que en este caso es de los 150, va a ser igual a la suma de los voltajes parciales de cada una de las resistencias. Es decir, va a ser igual a la suma de V1 más V2 más V3 hasta Vn. De hecho, Kirchhoff dice eso. Esto no es más que Kirchhoff. ¿Ya? Entonces, esos son los tres fenómenos que ocurren en un circuito serie. ¿Ya? La resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias, la corriente es la misma, y la suma de los voltajes me tiene que dar el voltaje de la entrada. Ahora, fíjense en un detalle. Si agregamos una resistencia más, una R4, supongamos que, o una Rn más 1, una enésima más 1, agregamos la resistencia equivalente sube, aumenta. Y si el voltaje se mantiene constante, entonces al aumentar la resistencia, baja la corriente. ¿Por qué? Porque estamos colocando mayor resistencia. ¿Ya? Por el contrario, si nosotros eliminamos alguna resistencia, por alguna razón estas las hacemos cero, pongamos R2 y R3 las hacemos cero, entonces la resistencia equivalente disminuye. Y si disminuye la resistencia equivalente y se mantiene el voltaje constante, eso sí, se mantiene el voltaje constante, entonces la corriente va a aumentar en el circuito cero. ¿Ya? Entonces nosotros podemos hacer con una resistencia variable, y podríamos colocar cualquiera de estas, R1, R2, R3 como una resistencia variable, entonces podemos controlar el nivel de corriente aumentando, disminuyendo la resistencia. ¿Ya? Hasta ahí en el circuito serie y hasta ahí por hoy día. Consultas. Ustedes me podrían preguntar, ¿y cómo hacemos para modificar el valor de una resistencia? Bueno, para eso existen varios elementos que se denominan resistencias variables. Por ejemplo, los potenciómetros son resistencias variables. No sé si conocen los potenciómetros. No, profe. No. ¿A alguien le gusta la música? ¿Alguno de ustedes toca guitarra? Soy malo para la guitarra. Ya, la prueba siguiente es de música, entonces. No. Bueno, muchas guitarras están trayendo hoy día un pequeño potenciómetro, que es una perillita, que el cantante la puede, o el ejecutante de la guitarra la puede mover, le puede dar más o menos, un poquito más o menos de volumen. ¿Ya? Entonces, eso en general está hecho sobre la base de algún potenciómetro. ¿Ya? Por ejemplo, en las radios, aunque no es exactamente lo mismo, en las radios ustedes pueden mover el volumen, y en el caso del volumen puede ser un potenciómetro, fundamentalmente puede ser uno como potenciómetro, o uno, digamos, controla el volumen moviendo una perilla, ¿ya? Y esa puede ser que esté controlando un pequeño potenciómetro. No es lo mismo la perillita con la cual me permite cambiar la estación de radio, es otra cosa. ¿Ya? Tiene la misma forma, probablemente en algunas radioemisoras, en algunos equipos de radio. Ustedes me van a decir, es que usamos el control remoto. Bueno, el control remoto está haciendo eso un poco así. También cambiar volúmenes, que sería, en otras palabras, poder controlar de alguna manera un potenciómetro o un variador de resistencia. Y es una resistencia variable. ¿Ya? Y también hay resistencias que son, ¿cómo se llama? Variables, pero no con los potenciómetros que son como redonditos. No sé si tengo por aquí algunas imágenes para poder mostrarles. Hay algunos que son también, ¿cómo se llama? Lineales. Ya no son redonditos, son más como estiraditos. ¿Dónde tengo?
No, no tengo fotos por aquí para haberles mostrado. Me parecía que tenía alguno, pero no. Se me fue. Aquí, a ver. No sé si alcanzan a ver esta. Ah, pero lo que puedo hacer es copiar esta. Miren, aquí les puse algunas imágenes de potenciómetros. O sea, esto lo ven, ¿no es cierto? ¿Lo están viendo ahí? Estoy moviendo las imágenes aquí. Sí, perfecto. Ya, miren. Esta de aquí arriba, esta imagen que estoy colocando más grande, son típicas resistencias. ¿Ya? Que uno encuentra resistencias fijas. Estas son todas resistencias fijas de distintos valores. De hecho, si ustedes se alcanzan a apreciar ahí, tienen como unas banditas de colores, ¿ya? De distintos colores. Bueno, ese es lo que se denomina un código de colores y con eso yo puedo saber qué valor tiene esa resistencia particularmente. ¿Ya? Hay un código establecido, entonces con ese código uno puede leer el valor de la resistencia. No tiene nada que ver el hecho de que una sea más chiquitita o más delgadita como esta de aquí, por ejemplo, y otras sean más grandotas como esta. Esto no significa que esta resistencia sea de un valor mayor de resistencia que esta pequeña que está acá. ¿Ya? Es posible que, bueno, no, es posible que esta sea incluso de mayor resistencia que esta grandota. El tamaño tiene que ver con la capacidad de potencia que puede disipar la resistencia. ¿Ya? A medida que más grande es la resistencia, más gorda, más grande, es porque puede disipar mayor potencia, nada más. O sea, acepta más corriente en otras palabras. ¿Ya? Las resistencias pequeñitas, delgaditas, aceptan mínimos valores de corriente. Entonces se queman más rápidamente. Si la corriente aumenta y la potencia aumenta, se queman más rápido. Después tenemos esta otra imagen, que la voy a traer aquí adelante, traer al frente. Ahí. Esta segunda imagen que voy a agrandar ahí. Este es un potenciómetro. Estos son potenciómetros. ¿Ya? Entonces son resistencias variables. Adentro tiene una resistencia, lo mismo que las otras anteriores, pero la diferencia es que al moverlo aquí, la perillita esta, al moverla, yo cambio el valor de la resistencia. Y por lo tanto, en estos terminales, yo puedo tener en los terminales extremos la resistencia fija, por ejemplo, coloco toda la resistencia completa, y desde el terminal central con cualquiera de las otras tengo una resistencia variable. Entonces el terminal central es como que el que yo corro aquí. Y al correr voy a tener más resistencia en un lado, a medida que va creciendo la resistencia en un lado va disminuyendo el otro porque se tiene que mantener el total, la suma total. Este es un potenciómetro, típico clásico de un potenciómetro. Y los otros es este tipo de potenciómetro, traer al frente, que es este que estoy mostrando aquí ahora. También es un potenciómetro que es deslizante. Y, les preguntaba si sabían de música o utilizaban música o tocaban guitarra, porque algunas guitarras traen un potenciómetro chiquitito arriba, obviamente va una perillita encima ahí, lo mismo que aquí. Este es deslizante, hace lo mismo, pero al deslizar esta plaquita, entonces yo lo que estoy haciendo aquí en los extremos, abajo, esto fíjense que tiene aquí dos patitas y una tercera por este otro lado. Entonces también lo que estoy haciendo aquí es cambiar el valor de la resistencia. ¿Ya? Claro que si me voy a los extremos no voy a cambiar nada. Yo tengo que buscar el terminal que me permite cambiar el valor. Entonces estos se usan como resistencias variables. Esos son los potenciómetros. Entonces eventualmente yo puedo utilizar potenciómetros para poder hacer una modificación y con eso altero el circuito y al alterar el circuito me van a cambiar las corrientes. Ahí estamos. Antes de que terminemos, el profesor Martín Urrutia se va a comunicar con ustedes. Va a ponerse de acuerdo con la
las sesiones de laboratorio o sesiones de ayudantía. Él va a establecer una especie de ayudantía de aclarar conceptos, eventualmente hacer algún ejercicio cuando ustedes lo necesiten. Y los que se han inscrito en laboratorio, a pesar de que el laboratorio este semestre no va a ser obligatorio, vamos a hacer algunas experiencias demostrativas del laboratorio. Entonces, con simuladores, vamos a entrar en un simulador y vamos a ver qué pasa cuando se hace aplican las leyes, por ejemplo, o eventualmente cambiamos el valor de esta resistencia, por ejemplo, y vamos viendo qué sucede con las corrientes y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, él se va a poner en contacto con ustedes, ayer lo estuvimos conversando, y eventualmente va a hacer algunas sesiones de laboratorio de esa manera. Los que tengan laboratorio conmigo, el día viernes tenía yo el horario del laboratorio, también vamos a hacer una cosa similar. ¿Ya? No vamos a hacer una clase formal en laboratorio, sino que lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner de acuerdo para las sesiones de laboratorio demostrativa y vamos a estar disponibles a contestar dudas más que nada. Esa va a ser la modalidad en el tema de los laboratorios. Así que el profesor Martín, no sé si lo hizo ya, pero lo va a hacer y se va a comunicar con usted a través del correo, entiendo yo. ¿Ok? ¿Dudas, consultas, comentarios? Por mi parte, nada, profe. Quedó todo claro. Ya. Ok, lo dejamos hasta aquí entonces por hoy día. Descansen este fin de semana largo. Si van Bueno, a ir, profe, si se gracias. van a ir de carrete, hagan el carrete en el living de su casa, no en el living de otra casa, para que no tengan que salir. Igual, profe, descanse. Listo, que estén muy bien, cuídense. Buen fin de Nos profe. vemos. Gracias igualmente. Saludos. Chao, profe. Chao, chao. Chau. Sí,